Bueno, os voy contando. Hoy seguimos con los lives y estoy muy entusiasmada porque me parece que el tema de hoy es muy importante de abordar y me va a acompañar la autora del bestseller A Dieta Nunca Más, que es nutricionista y además la conozco desde hace muchísimos años. Ya la estoy metiendo aquí en el live. Eh, a ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Abby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar aquí. Nada, yo encantada. Y gracias a ti por invitarme, que sabes que el tema de la danza especialmente para mí es especial. Sí, además que me encanta que además de ser nutricionista también tengas tu corazoncito artístico, Ujú, sí, así que este live va a ser súper interesante. sí, sí, sí. Este, pues te voy a confesar, o sea, yo me leí tu libro, aquí lo tengo, Qué bien. rapidísimo, me lo comí en 2 horas, o sea, lo tragué. Y en mi casa Chévere. hemos empezado a comer de forma más saludable. Estamos reduciendo el azúcar, yo estoy desayunando mejor porque antes desayunaba pan con chocolate como los niños, o sea, súper Ujú. nutritivo mi desayuno. Eh, y ya lo he modificado gracias a tu libro, así que gracias por escribirlo. Además es súper amigable, Qué bien. ¿sabes? Súper, Qué súper bien, bueno me hace leerlo. feliz saber que alguien más está cambiando sus hábitos gracias al libro. De verdad que ha sido, bueno, para mí súper gratificante poder llegar a mucha gente, no solamente a través de las asesorías nutricionales, que es la forma que comúnmente lo hago, sino llegar a través de otros canales. Las redes sociales en sí ya son un canal muy amplio para llegar a mucha gente, pero realmente con el libro se logra conectar muchísimo, Ujú. muchísimo más. Y las experiencias, o sea, de la gente que me ha leído, de los lectores en general, ha sido súper buena, un feedback súper positivo. Y realmente cuando escribí el libro, yo dije, yo esto lo tengo que hacer de una forma sencilla, de una forma que todo el mundo entienda la importancia de los hábitos saludables y sobre todo que anime a la gente que ya ha estado antes en dietas, que ha intentado mejorar su alimentación o cambiar su composición corporal y que no han podido, pues a que lo hagan con esta información. Y realmente estoy súper contenta porque ha sido así. Y Ujú. recientemente, bueno, ya tiene un par de meses que me nombraron bestseller en VOD, que es una plataforma de venta de libros. Yo lo tengo, yo hice una autopublicación y lo tengo Qué solamente bueno. en Amazon y en VOD. Y en VOD, que es una plataforma de libros alemana, pues ahí llegué a ser bestseller y cuando me llegó la notificación fue como que, ¡ah! No lo puedo creer. Qué maravilla, qué Sí, ha sido maravilla. No, súper. la verdad que te felicito porque el libro es súper, de verdad es súper amigable de leer y no es como el típico libro de dietas, ¿no? De, bueno, tienes que comer tantos gramos y hacer esta dieta estricta, ¿no? Es como, mira, tienes aquí cómo deberías comer saludablemente y tú decides cómo armas tu dieta, o sea, tú decides cómo quieres comer, qué quieres comer, pero bueno, siguiendo eh, ciertos parámetros, ¿no? Entonces, lo que me lleva a preguntarte sobre el balance energético. Cuéntanos qué es el balance energético. Bueno, el balance energético, digamos que, o sea, para mí es la base de todo. O sea, entender cómo funciona realmente tu requerimiento energético, tu gasto energético, para, según eso, adecuar tus hábitos en general a tus objetivos nutricionales es súper importante. Y yo siempre que trabajo con un paciente o cuando doy una charla o una conferencia o una masterclass o lo que sea, siempre parto de explicar el equilibrio energético, porque es muy importante entenderlo, entender cómo funciona nuestro cuerpo para saber Ujú. cómo actuar ante situaciones, ¿no? Entonces, el equilibrio energético no es más que la cantidad de energía que uno necesita diariamente y la cantidad de energía que uno gasta en función de esas dos constantes, de lo que necesitas y lo que gastas, se establece un equilibrio. Si tú gastas más de lo que necesitas, pues tendrás un equilibrio energético negativo. Si gastas menos
No. de lo que consumes, pues tendrás un equilibrio energético positivo. Y cuando gastas exactamente la cantidad de energía que consumes al día, pues tendrás un balance energético neutro. Es decir, que ni más ni menos. Y se supone que en condiciones normales, cuando el balance energético es neutro, no deberíamos ni aumentar de peso ni perder peso, es decir, la composición corporal debería mantenerse y todas nuestras funciones corporales deben estar completas, deben estar, digamos, satisfechas con la energía que estamos Mm. consumiendo. Entonces, independientemente de los objetivos nutricionales que tenga cualquier persona, ¿ok? Siempre yo apuesto por un balance energético neutro, ¿ok? Para Mm. mantener todas nuestras funciones completas, para que nuestro, digamos, nuestro metabolismo, nuestra nutrición esté bien y en caso solamente, digamos, de pérdida de peso cuando sea realmente necesaria, y hablaremos un poquito de aquí en adelante sobre el peso, pero solamente en los casos en que sea necesaria una pérdida de peso, apostamos por un balance energético negativo para que la cantidad de energía que te esté faltando, que no estás consumiendo, la utilices de tus reservas energéticas. Básicamente de la Mm. masa grasa, ¿no? De las reservas de grasa que tiene nuestro cuerpo y de esa forma es que se produce la pérdida de peso, ¿no? Pero yo siempre, como te digo, apuesto por un balance, intento por un balance neutro para garantizar que Mm. todas nuestras necesidades estén realmente cubiertas, ¿no? Sí, hoy en día, bueno, pues se habla mucho del peso. Hoy en día no, de toda la vida se habla mucho del peso y de la necesidad que tiene la gente de perder peso o de ganar peso en situaciones concretas. Pero cuando hablamos Mm. del peso, es súper importante entender que el peso como tal, el peso de forma global, está influenciado por muchas cosas y depende de muchas cosas. Nuestro 100% del peso no es solamente grasa. A veces nosotros podemos tener un peso elevado, a lo mejor por índice de masa corporal o un peso elevado para nuestra estatura, pero hay que tomar en cuenta que dentro del peso hay una suma de masa muscular, una suma de masa grasa, una suma en huesos, una suma en agua, que todo eso es lo que determina al final tu peso, ¿no? Entonces, eso es importante porque a veces la gente se obsesiona o busca tener un peso Mm. que sacamos de encuestas, de estadísticas, de números, de matemáticas, y que al final no son pesos reales. Entonces, siempre que, y esto seguro lo leíste en mi libro esa parte, porque siempre hago énfasis en esto, la gente me pregunta, ay, ¿cuál es mi peso ideal? Y yo siempre digo que el peso ideal no existe porque si yo Mm. aplico una fórmula matemática para conocer tu peso ideal, no estoy tomando en cuenta otras variables. No estoy tomando en cuenta tu estilo de vida, no estoy tomando en cuenta tu porcentaje de masa muscular, no estoy tomando en cuenta qué has hecho a lo largo de tu vida. Las actividades que hemos venido haciendo por toda nuestra vida marcan mucho el hoy. Si yo tengo un historial deportivo en el que desarrollé una masa muscular muy elevada, eso obviamente influye en mi peso hoy en día, y puede ser que Mm. yo tenga un peso muy elevado para mi estatura, pero precisamente porque he tenido una historia que me ha permitido un desarrollo de masa muscular, o puede ser que tenga por genética una contextura un poco grande, puede ser que mis huesos pesen un poco más que los de otra persona, o sea, al final es como muy relativo, depende de muchísimas cosas, y cuando nos enfocamos al final en pérdida de peso o ganancia de peso, normalmente no nos enfocamos en otras variables ni en la salud de forma general, ¿no? De forma integral. Entonces, Mm. pues bueno, yo he estado intentando desde hace un buen tiempo trabajar a nivel nutricional, intentando persuadir a la gente con el tema del peso. Entonces, o sea, el objetivo principal cuando vienes a la consulta no puede ser tu peso, no puede ser que quiero ganar o perder peso, no, es mejorar mis hábitos de alimentación, es mantener un equilibrio Mm. energético neutro para satisfacer todas mis necesidades a nivel de energía, a nivel de nutrientes, a nivel de todo tipo de metabolismo en sí, ¿ok? Y de esa forma intentar mantener un peso corporal normal para mí, Mm. normal para mi historia, para mi vida, para lo que yo soy y no para una encuesta, para un número, para una, digamos, un valor pues, que no es real, que es el peso ideal por Claro. fórmula, digamos, matemática, ¿no? Entonces ese ha sido, yo creo que el trabajo más duro en los últimos tiempos, hacer entender a la Mm. gente, intentarles persuadir en ese sentido, porque el peso realmente hoy en día sabemos que no es importante. Y una conclusión que saco de esto es que una persona con peso elevado puede ser
tan saludable o más saludable que una persona con poco peso. O sea, que el estar gorda o estar flaca no define tu salud, no define tu estado en general. Entonces, pues eso es fundamental. Qué interesante. Bueno, ahorita en un ratito vamos a hablar específicamente sobre esto de subir y bajar de peso para casos Sí. específicos como el de los actores para ciertos personajes, pero antes te quiero preguntar la diferencia entre hambre psicológica y hambre fisiológica y hambre emocional. Sí, esa es otra de las cosas en las que hago mucho énfasis también hoy en día, y es porque, bueno, antiguamente cuando yo me gradué, cuando empecé, digamos, a desarrollarme como nutricionista como tal, me enfocaba solamente, digamos, en modificar la composición corporal, en modificar el estado de salud y en hacer rutinas, ¿ok? Hacer rutinas que quiere decir básicamente, pues me levanto a tal hora, desayuno tanta cantidad, desayuno hidratos de carbono con proteínas con tal, luego hago una merienda, luego hago un almuerzo, como tener una estructura cerrada, acostumbrarse a eso e intentar que esa rutina saludable pues la pudieses llevar por el resto de tu vida, ¿no? Eso, digamos, fue mi enfoque por mucho tiempo al inicio, cuando no tenía experiencia, cuando no había estudiado suficiente, así. Luego, con el tiempo, con la experiencia directa con los pacientes, fui entendiendo y por cómo veía cómo funcionábamos a nivel general, fui entendiendo que establecer rutinas y establecer hábitos es muy importante, pero escuchar a nuestro cuerpo es muy importante también, ¿no? Entonces, hoy en día yo trabajo en fase. Entonces, cuando inicio con un paciente, digamos que a partir del primer contacto con el primer plan de alimentación, intento que las personas establezcan rutinas. Pero una vez que has establecido rutinas y que digamos que tienes un hábito saludable adquirido, pasamos a una segunda fase en donde tú puedas ser capaz de escuchar tu cuerpo y entender tus sensaciones. Entender cuando tienes hambre, entender cuando estás saciado, entender cuando necesitas comer más o cuando necesitas comer menos, y cuando estamos llevando una dieta cerrada o una dieta restrictiva o una rutina de este tipo, no podemos hacer caso a estas sensaciones y es muy importante hacerlo. Entonces, de allí parte un poco el tema de hambre emocional y el hambre fisiológica. El hambre fisiológica básicamente es el hambre que sentimos todos cuando tenemos necesidades de ingerir alimentos para satisfacer nuestras necesidades metabólicas y nutricionales. Después de, digamos, de la noche, yo ceno, me voy a la cama, dormí 8 horas, me despierto por la mañana, evidentemente tengo que despertar con hambre, y esto es hambre fisiológica. ¿Por qué? Porque vengo con un ayuno de un número de horas donde ya yo hice digestión, metabolización de nutrientes, etcétera, y es ahí cuando yo necesito comer. Este tipo de hambre es el hambre fisiológica, se siente de una forma, ¿ok? Se siente a nivel de la boca del estómago, lo que llamamos como boca del estómago, no es urgente tampoco, yo puedo tener hambre, pero puedo esperar un tiempo prudencial para comer, puedo comer cualquier cosa y esa hambre en algún momento va a estar saciada, esa sensación va a estar saciada. Si yo tengo hambre fisiológica, yo puedo comer cosas saludables, sentirme satisfecha, sentirme llena, parar de comer y ya está. Y puedo esperar otro tiempo prudencial para luego hacer una siguiente comida cuando vuelvo a sentir eso. Digamos, esa sensación allí en la boca del estómago y puedo volver nuevamente a lo mismo, a comer cualquier cosa, me va a saciar y tal. Pero cuando tenemos hambre emocional, y nos pasa mucho, sobre todo a la gente que hace muchos atracones de comida, que pasan todo el día comiendo y que nada les sacia, es una sensación que puede ser igual en la boca del estómago, pero a veces también se puede sentir como en otras partes. Es al final como un vacío súper extraño que no se logra llenar comiendo. Y comiendo saludable menos. O sea, es una necesidad como por algo en específico, como que quiero comer demasiados hidratos de carbono, es como que necesito comerme unas patatas fritas. O sea, es como un deseo excesivo por algo Como un puntual, antojo. como un antojo exactamente, y que puede aparecer a cualquier hora del día, puede aparecer incluso justo después de comer, es decir, hiciste tu almuerzo, almorzaste, estás saciado y tal, y por alguna situación particular o por algo que realmente no tengas consciente, esta hambre emocional aparece así de forma repentina y me como lo que me estaba apeteciendo, pero al final nada me sacia y pasas el día entero en este bucle de me como algo pero no me sacia, voy por otra cosa, me siento a trabajar pero no me puedo concentrar porque estoy pensando en eso que necesito comerme. Entonces esa urgencia
digamos, por comerte algo puntual, es lo que se conoce como hambre emocional, ¿no? Y allí no hay demasiado que podamos hacer a nivel nutricional. Allí la raíz del problema es psicológica, es emocional y hay que aprender a gestionar esas emociones e intentar resolver eso que te está produciendo esa hambre emocional. Porque a veces me llega la gente a consulta y es como que, ay, Gail, es que necesito comer y es que no puedo parar de comer y es que me apetece demasiado y es que me encanta comer. Esas son como las frases así puntuales, ¿no? Y ahí yo les digo, pues mira, yo creo que necesitas ver a un psicólogo porque esa necesidad ahí no te puedo ayudar yo. O sea, ese no es mi campo de Claro, actuación. Yo te puedo decir lo que necesitas comer para satisfacer tu hambre fisiológica, pero ya tu hambre emocional, pues vamos con el psicólogo y a ver qué es lo que está generando esa hambre emocional. Y en la mayoría de los casos está asociado con un problema personal, con un problema sentimental de pareja, con un problema económico, y cuando esas situaciones empiezan a mejorar, esa hambre emocional va desapareciendo, ¿no? Entonces es lo que es importante y lo que yo siempre intento definir con los pacientes para que entiendan cómo gestionar esas sensaciones, ¿no? Estoy llena, ya no como más, estoy vacía, tengo hambre, como, y cuando sé que no es hambre fisiológica o hambre real, debo acudir a un especialista que me ayude a gestionar aquello que me está produciendo esta hambre que no cesa de ningún tipo y que me sí. produce tanta urgencia. Sí, una estrategia que pueden poner en práctica en el momento en el que, o sea, porque es como una ansiedad, ¿no? Que genera esta hambre Exacto. emocional, como tú dices, puede ser un problema personal o sentimental, entonces normalmente la gente le está dando vueltas a la cabeza a algo y eso es lo que les hace la sensación de comer, ¿no? Sí, Como para tapar algo. Entonces, también hacer como un ejercicio de respiración o de mindfulness, ¿no? Que te traiga la aquí y a la hora, como en el momento presente, y separarte de lo que sea que estás pensando, ayuda en ese momento, ¿no? A aliviar esa sensación de ansiedad que puede estar generando un deseo de sobreingerir alimentos o chuches, como yo le digo, exacto. que son como los típicos antojos, ¿no? Como, bueno, magdalenas, no sé. Sí, sí, sí. O sea, es Vale. interesante también entender cuando esto ya es un tema mucho más profundo y no nos dará tiempo de tocarlo evidentemente hoy, pero que ese deseo tan excesivo por consumir alimentos puntuales realmente también tiene una razón y tiene un efecto en nuestro cuerpo, porque cuando ingerimos, por ejemplo, hidratos de carbono, no solamente se produce una reacción completa metabólica a nivel del sistema digestivo, sino que a nivel psicológico también se produce como una especie de placer porque se empiezan a generar neurotransmisores y hormonas relacionadas con esa ingestión de hidratos de carbono y hay un punto allí en todo ese proceso que ocurre dentro de nosotros en el que se generan endorfinas. Entonces, fíjate que este también es un ejemplo típico que yo pongo. Cuando tú estás en un despecho, en un desamor, ¿qué te apetece? Helado, chocolates, Chocolate. ese tipo de cosas puntuales. ¿Por qué? Porque hay un momento en toda esta cadena, en todas estas reacciones metabólicas y tal, en los que se producen eso, endorfinas. Entonces, claro, me como el bote entero, el cubo entero del helado, y es que siento en algún momento un poco de tranquilidad y un poco de placer. Entonces, también a veces es importante no solamente la gestión de las emociones, porque cuando uno está en un lío, en un problema, tú no estás pensando en que, bueno, en este momento voy a gestionar mi emoción, en este momento voy a respirar, voy a pensar que sí, que son las técnicas que se utilizan, pero también es importante permitirse el poder comerse el helado para que te sientas de alguna forma un poco saciada y entender que es una situación puntual y que bueno, que no es algo que tenga que hacer constantemente, pero que lo puedo hacer, que me lo puedo permitir y que no pasa nada. A veces los pacientes me escriben en la noche, Abigail, estoy desesperada, estoy en un pico, me estoy volviendo loca, necesito comerme un chocolate. Pues nada, ve y cómete el chocolate. Cómetelo. Claro, que no pasa nada, no te agobies, que no pasa nada. Y al día siguiente tú sigues como si nada hubiese pasado, porque parte de entender esas emociones y gestionarlas de una forma externa, porque eso es lo que hay que hacer, también es permitirse cosas, también es,
pues eso sí, básicamente permitírselo y entender que no pasa nada y que puedes nuevamente al día siguiente o en la siguiente comida o en otro momento seguir con tu rutina saludable, con tus alimentos saludables como si no hubiera pasado, pero saciaste Ujú. algo que para ti estaba generando mucha urgencia. Porque también nos pasa que es como que, bueno, tengo el deseo por comerme un chocolate, sé que es emocional y no me lo como, pero es que tampoco te vas a poder concentrar en otra actividad si tienes ese Ujú. deseo ahí tan latente. Entonces, bueno, pasa el bache, siéntete mejor, cómete el chocolate y ya después piensa un poco con más calma qué es lo que tienes que hacer, respira, medita, cálmate y soluciona el problema, porque al final hay que atacar de raíz del problema, soluciona el problema. Pero bueno, es un poco eso, de entender esas sensaciones que son normales para todos. A mí me pasa, yo a veces tengo unos atracones Ujú. que mi marido me dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Digo, no sé qué es lo que me pasa, necesito comer mucha galleta. Y fíjate que yo no como dulces desde hace muchos años, que no como nada de dulces, pero a veces es que te lo digo, me apetece. Ayer me comí una crepe con chocolate y dulce de leche y helado y Qué tal. rico. Y bueno, me apetecía y lo hice y ya está, y no pasa nada. Hoy voy mejor. Bueno, qué bueno también escuchar de una profesional que te diga, te lo puedes permitir, cómete el Claro. chocolate, cómete el helado, porque sobre todo hay como muchas dietas restrictivas que es como no puedes, ¿no? No puedes Sí. comer nada. Mm, Y es bueno saber que, bueno, si tienes un antojo, pues no pasa claro, nada, ¿sabes? Y está bien. claro. Sí. Vale, hace un ratito bueno, mencionaste lo de subir o bajar de peso por razones específicas, ¿verdad? Y entonces yo me pregunto, en el caso de los actores y actrices, que por un personaje específico tienen que subir o bajar de peso, ¿cuáles Mm, serían las recomendaciones, no? Porque yo he escuchado entrevistas de actores que dicen, bueno, yo tenía que engordar, entonces me empecé a comer un poco de patatas, ¿no? Patatas fritas. Y exacto. helado, qué sé yo, ¿no? Y en el caso de cuando tienen que adelgazar, pues entran en una dieta súper restrictiva, pero súper restrictiva por meses, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones como para engordar o adelgazar de forma saludable sin obsesionarse, ¿no? Con el peso, con lo que pueda pasar, no sé. Sí, aquí el punto importante, digamos, de llevar unas dietas, bien sea restrictiva para perder peso o una dieta excesiva abundante para ganar peso, hacerlo de forma rápida, porque es, digamos, una obligación por tu tipo de trabajo o por lo que sea, lo importante en este caso siempre es entender el impacto psicológico y emocional que puedan tener esas actitudes o esas conductas alimentarias, ¿no? Porque tú puedes de forma consciente decir, bueno, pues sí, esto, yo tengo que hacer esto solamente de forma puntual para este trabajo y en X cantidad de tiempo yo voy a poder volver a la normalidad. Tengo que interpretar, Ujú, vamos a poner el ejemplo, el papel de una persona enferma con VIH, que lo hablábamos el otro día, o el papel ujú, de una persona que tiene una patología como una desnutrición o lo que sea, y tengo que perder peso muy rápido, ¿no? Tengo que perder peso urgente o por el lado contrario, pongamos el otro ejemplo, pues nada, tengo que interpretar el papel de una persona con exceso de peso, que tenga una composición corporal puntual, y al final de esto te diré mi opinión respecto a eso, mi opinión personal, pero digamos que ujú, a nivel profesional, si me llegase un paciente con estas indicaciones, porque tiene ese objetivo nutricional como tal, yo lo primero que le diría es, bueno, vamos a hacerlo de forma controlada, vamos a trabajar de forma multidisciplinaria con un psicólogo que te pueda acompañar en este proceso, que lo podamos hacer de forma conjunta y esto al final reduzca el impacto psicológico o emocional que estas dietas pueden generar. Porque, ¿qué pasa? Las dietas restrictivas generan un impacto muy, muy peligroso a nivel emocional. ¿Por qué? Porque el deseo constante de comer cosas y tener que restringirte te va a llevar a desearlo más. Y si eres una persona muy disciplinada y realmente no caes, digamos, en la trampa de consumirlo, a largo plazo te puede generar ansiedad y podría incluso producir depresión. Y pasa con mucha gente que está sometida a ujú. dietas continuas porque quieren perder peso y no lo consiguen.
Primero, porque no aceptan la composición corporal que tienen o la composición corporal a la que están destinadas a tener, ¿ok? Y buscan perder peso y quieren perder peso y quieren perder peso y no lo consigo. Y me restringo un montón y es que no comes nada, las cosas que te gustan, te olvidas de esto, estás constantemente haciendo ejercicios para perder peso y no lo consigues. Entonces, esta restricción te lleva a deseo mayor de consumir esas cosas supuestamente prohibidas y a largo plazo, como no lo puedes hacer, porque vamos, es una prohibición, como no lo puedes hacer, esto te lleva a largo plazo pues a eso, a sufrir depresión. Y en el caso contrario, en el caso que necesites, digamos, aumentar de peso de forma excesiva, una vez que tú ves que tu cuerpo ha cambiado, que tu cuerpo no es el mismo, que tu estilo de vida tiene que cambiar, que por aumentar de peso, en el caso de que sea por interpretar un papel o la razón que sea, empiezas a tener limitaciones en cuanto a la movilidad, ya no me puedo poner los zapatos de la misma forma, ya no puedo correr, ya no puedo trotar como lo Descanso hacía más. antes, no estoy respirando bien porque las personas con exceso de peso a lo mejor les cuesta respirar, entonces eso también puede producir a nivel emocional y mental un impacto. Me siento mal por lo que hice, me siento culpable, me estoy afectando, estoy teniendo inconvenientes a nivel de salud, entonces evidentemente el primer paso para mitigar todo eso es que digamos, ese proceso se lleve siempre de la mano de un psicólogo o incluso un psiquiatra y del nutricionista, ¿no? Pero entendiendo que esto es un caso puntual para yo conseguir un objetivo que es temporal y que yo emocional y mentalmente estoy consciente de que esto va a ser temporal y que no me va a afectar mi vida diaria y mis emociones, pues bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible, siempre para garantizar tu salud. Una persona que necesite perder peso de forma rápida o aumentar de peso de forma rápida, tiene que entender que esto a largo plazo, digamos que no es sostenible. Nadie puede perder peso rápidamente y mantenerse así por vida, ni nadie puede aumentar de peso rápidamente y mantenerse así por vida. Entonces, entender que es temporal y tener que hacerlo también de una forma que te permita, respetando siempre tu salud y garantizando tu salud, que lo puedas hacer. Entonces, ¿qué hacemos? No es, si yo tengo que aumentar de peso, no es que me vaya a tiborrar de patatas fritas y de cosas poco saludables, porque al final eso va a comprometer tu salud. No solo aumentarás de peso, es que a nivel de salud podrían venir un montón de consecuencias asociadas a ese cambio. Entonces, ¿tienes que aumentar de peso? Bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a distribuir tu requerimiento energético diario, vamos a estimar un porcentaje para hidratos de carbono, un porcentaje para grasas, un porcentaje para proteínas y evidentemente esas grasas, pues que sean grasas de buena calidad nutricional. Para mí es lo mismo a nivel energético, digamos, consumir margarina, que es una grasa hidrogenada de baja calidad, que consumir aceite de oliva, porque a nivel de aporte calórico, digamos, es más o menos igual. Pero si yo voy a intentar garantizar estado de salud, pues yo prefiero que consuma aceite de oliva y no margarina. Entonces, es un poco entender cómo funciona nuestro cuerpo, es un poco entender la importancia nutricional de todo esto y hacerlo de la mejor forma posible para eso, para garantizar que puedas conseguir tu objetivo, pero que evidentemente puedas también garantizar la salud del paciente. Y con las pérdidas de peso lo mismo, es que no, necesito perder peso rápido, pero es que no lo puedes hacer a expensas de hacer ejercicios todo el día para compensarlo o no comer nada. Es que no te puedes pasar el día haciendo ayunos de 24 horas solamente para perder peso. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a poner de la misma situación que en el caso anterior, vamos a poner un límite energético diario en el que te permitas estar en un balance energético negativo para que vayas perdiendo peso, pero garantizando que tú consumas las vitaminas y los minerales que necesitas para mantener tu salud, sin que eso se convierta en una obsesión y sin que eso, vuelvo y repito, comprometa tu salud. Entonces, ¿hay formas de hacerlo? Sí, hay formas de hacerlo. ¿Hay garantías? No hay garantías porque tampoco sabemos cómo todos los cuerpos responden ante distintos tipos de dieta y mucho menos con tanta urgencia porque suelen ser situaciones de urgencia. Necesito perder peso, necesito perder 10 kilos, 15 kilos en un mes porque tengo que comenzar con las grabaciones en un mes, por ejemplo. Entonces, no hay garantías, pero de cualquier manera siempre vamos a intentar garantizar que lo hagas, pero que lo hagas de una forma saludable que no vaya a comprometer tu salud. Eso
para mí es lo importante. Y aquí te iba a decir el tema de mi opinión al respecto de esto, porque yo como Ya te iba a profesional, preguntar. claro, yo como profesional lo entiendo, ¿no? Y si tengo que abordar un caso en el que un paciente me pida esto, pues yo evidentemente lo haré y buscaremos la forma de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero mi opinión personal es que, digamos que tu talento o tu valía como artista, y no me refiero solamente a la actuación, sino en general, con cualquier deporte, con cualquier práctica, con lo que sea, no puede depender de tu composición corporal. Es decir, no vas a ser mejor o peor bailarín por tu peso. Es que no debería ser, porque podemos aumentar o disminuir de peso de una forma saludable y que eso de alguna manera no tenga que ver con el peso, sino con mis reservas de grasa y mis reservas de músculo, que no es lo mismo. Yo puedo ser una bailarina con una masa muscular elevada, tener un peso elevado, pero tener tanta agilidad y tanta rapidez como una persona con un bajo peso, que no necesariamente tenga las mismas reservas musculares que yo. Entonces, mi opinión en este sentido es que no se debería, digamos, elegir a un personaje o no se debería elegir a un artista o la calidad de este profesional por su composición corporal. Esto ya es un tema que, como yo te decía la otra vez, no podemos cambiar el mundo con nuestras opiniones, obviamente, y que hay mucho trabajo que hacer a nivel de conciencia y en este sentido hay muchas cosas que hacer, pero nosotros tenemos que intentar siempre poner límites. Y cuando yo detecto que hay una persona que no sabe cómo poner límites en este sentido, también refiero al psicólogo, porque digo, bueno, está bien, vale que tú tengas que perder peso para ser mejor en tu práctica o en tu trabajo o en lo que sea, pero tienes que saber hasta dónde realmente estás dispuesta a perder ese peso que te están pidiendo que pierdas solamente por demostrar lo buena o las capacidades que tienes, ¿no? Entonces tú como ser humano eres libre de decir, pues mira, no, yo no estoy dispuesta a perder tanto peso porque yo te puedo demostrar mis capacidades y mis habilidades haciendo X práctica con el peso que tengo ahora. Porque también es condicionar a una persona a hacer cualquier cosa solamente por su composición corporal y no es justo, porque mi genética y mi forma de cuerpo, pues es que no es culpa mía. Y nosotros no deberíamos tener límites de ningún tipo. O sea, lo que yo quiero hacer, lo puedo hacer y estoy capacitada para hacerlo. Y las oportunidades se deberían dar a todo el mundo por igual, independientemente de tu composición corporal. Entonces, bueno, a nivel profesional se aborda, pero entiendo pues que a nivel personal no podré hacer demasiado en este sentido, pero sí tengo mi opinión al respecto. Sí, bueno, a mí una vez, o sea, a mí me contrataron para un cortometraje y, o sea, justo, o sea, hicimos todos los ensayos y nunca me mencionaron nada del peso, sino una semana antes de grabar, me dice el director, bueno, si puedes adelgazar 3 kilos esta semana, perfecto. ¿Y cómo lo Claro, haces? y yo así como, ¿perdón? O sea, ¿cómo voy a adelgazar 3 kilos en una semana? O sea, ¿para qué me contrataste en un principio, no? O sea, eh, no había alguien más delgado que tú quisieras para el perfil o qué sé yo, ¿no? Porque fue algo que me asombró mucho y yo ni siquiera hice dieta. Yo le dije, sí, ok, pero ni siquiera hice ningún tipo de dieta ni adelgacé nada, ¿no? Fue como, vale, yo dije, si me agarraron así, así me voy a quedar, ¿no? Pero es complejo porque también como actores no queremos perder una oportunidad laboral, ¿no? Por el tema del peso. Y una de las cosas que a mí me repitieron muchísimo en Venezuela, en castings y en clases, era como, Lorena, es que tienes que perder peso, ¿no? Es que tienes que perder peso, porque no das con muchos perfiles, ¿no? Como que al ser un poquito más rellenita, tienes un perfil muy específico, el de la mejor amiga, el de la pediatra, el de la profesora, pero no el protagónico, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿quién te dijo a ti que yo quiero el protagónico? ¿No? O sea, yo también me puedo adaptar a mi perfil y a lo que yo puedo dar y a lo que mi cuerpo puede dar, ¿no? O sea, es algo que al final, lo hablaba en estos días con Belinda Washington, y yo le digo, yo llego a un punto donde dejé de hacer casting, y empecé a producir por mi cuenta, ¿no? Y ella me hizo ver, bueno, que quizás fue un error porque igual me pude seguir presentando a castings y recibiendo las mismas noticias, ¿no? Hasta que alguien dijera, me funciona.
Pero yo decidí producir por mi cuenta porque dije, no, o sea, el tema del peso, pues yo soy así, ¿no? Y ya está. Y yo creo que es importante para los actores también evaluar esos límites, ¿no? Y decir, mira, sobre todo para personas que ya han tenido problemas con la alimentación, someterse a un personaje que tiene que reducir mucho peso o aumentar mucho peso, puede ser muy dañino para ellos psicológicamente hablando, ¿no? Porque es volver a atravesar una situación que ya ha sido difícil y traumático para ellos, ¿no? Entonces, yo aquí quiero hacer un llamado de atención y decir, bueno, o sea, piénsatelo bien, y si ve a un psicólogo y háblalo con un psicólogo, a ver si es algo que puedes manejar, ¿no? A ver si es algo que vale la pena, porque no vas a perder tu carrera por rechazar un trabajo. Claro. Y esto me lleva a preguntarte por el tema de las bailarinas, porque hablaba el otro día con una bailarina que ella comentaba que, bueno, obviamente el tema del peso en el ballet es muy, o sea, es algo que, bueno, no tanto el peso, pero sí el estar delgada, ¿no? Delgado y delgada. Entonces, como que hay una tendencia de incluso profesores que te ponen al lado de alguien que está más delgada que tú, para que tú te compares, o te ponen a, no sé, a una persona, ¿no? Que admiras y es como, mira lo delgada que está. Y son como cosas que calan en los niños porque desde pequeñitos están en este tema, ¿no? Sí. Y se obsesionan con el tema del peso, se obsesionan con el tema de puedo comer esto o no, y que los profesores no ayudan, ¿no? O sea, y que hay escuelas que a lo mejor sí tienen un nutricionista, pero que tampoco les explican el proceso mira, o sea, esto es un proceso, ¿no? Sí, a lo mejor. Sí. Que no es solo adelgazar, porque lo hablábamos el otro día, y también estar fuerte. O sea, es poder tener masa muscular, que el peso tampoco afecta tu flexibilidad, ¿no? O sea, son cosas importantísimas a tener en cuenta, y me gustaría saber qué opinas tú al respecto del tema de la alimentación en bailarines. Sí, pues yo pienso que la industria del baile, especialmente de la danza y del ballet, es muy dura, es muy cruel en ese sentido, sobre todo, porque que te pongan al lado de una persona más delgada que tú para que tú te compares y de alguna manera intentes copiarlo para ser igual y que eso realmente determine tu futuro o tus oportunidades, a mí me parece que es muy cruel, es muy, muy cruel. Y ojalá algún profesor de ballet o de danza viera hoy este live y dijera, es verdad, eso yo siento que es una cuestión inhumana, porque a veces aunque tú quieras, realmente no puedes tener el peso que tú deseas tener. Y esto es parte un poco también de lo que tú dices, de que yo no estoy, digamos, no capacitada, pero no tengo el perfil para eso, para ese trabajo puntualmente y tengo que aceptarlo. Y tengo que entender que probablemente tú no puedas tener el peso o tener la misma composición de la persona con la que están intentando compararte. Entonces, parte de todo el proceso es entender y aceptar que también tengo limitaciones, porque aunque nosotros queramos hacer todo y muchas cosas sí realmente que las podemos hacer, no todos tenemos físicamente, digamos, las aptitudes para llegar a eso, ¿no? Yo quiero, a mí me encantaría ser jugadora de baloncesto, pero mido 1,54 m, que cómo voy a jugar baloncesto con 1,54 m. Entonces, aunque yo me esfuerce demasiado y aunque me ponga unas ligas del talón a la cabeza que me estiren, no me van a hacer más alta para yo poder jugar baloncesto. Entonces, tengo que entender que lamentablemente no podría jugar baloncesto, pero que tengo habilidades que me pueden permitir hacer otra cosa que también me guste mucho más. Entonces, en el caso de la danza, es lo mismo. No necesariamente el peso, el número del peso de la báscula, determine tu flexibilidad o determine tus habilidades para bailar. Puede ser muy rápida, puede ser incluso muy ligera, teniendo un peso más alto que otra persona. Porque todo eso, vuelvo y repito, depende mucho de tus reservas de músculo, de tus reservas de grasa, de tu nivel de hidratación, de tus huesos. Entonces tú puedes tener 3 o 4 kilos más que otra persona, pero no necesariamente seas menos ágil o menos flexible o menos rápida, puede ser incluso más, ¿no? Entonces, es difícil que en la industria se entiendan estos conceptos, aunque seguimos trabajando en la divulgación de información para ello, pero pues mi opinión al respecto es que no debería ser de esta forma, porque hay que entender que nuestro cuerpo funciona de distintas maneras. Entonces, si yo entiendo y acepto mi situación, puedo cambiar, puedo mejorar, puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo, ya eso depende de cada persona. Pero cualquier cambio que vayas a hacer en tu alimentación,
Mira, yo de verdad, me da igual no poder llegar al mismo peso, pero yo lo quiero hacer, yo quiero, Abigail, de verdad, intentarlo, quiero una dieta saludable, pues bueno, vamos a intentarlo para que tú de alguna forma puedas llegar a ese objetivo, pero entiende que eso puede que no suceda. En consulta siempre se lo digo a la gente, ¿cuánto quieres pesar? 10 kilos menos de los que tienes ahora. Vale, vamos a intentarlo, pero puede ser que no suceda. Entonces no te vayas a frustrar porque puede ser que realmente eso no suceda. En un bailarín que tenga que perder peso, vale, vamos a intentarlo, pero puede que no suceda. Tienes que entenderlo. Y en todo ese proceso, intentar siempre, además de que sea de forma saludable, evitar a toda costa que estas personas o estos pacientes o estos bailarines puedan llegar a desarrollar trastornos de la alimentación, porque al final esas obsesiones y ese deseo o esa pasión por intentar llegar a ser de una forma o de otra a nivel de composición corporal hace que desarrolle la gente trastornos de alimentación que son muy graves para la salud y que pueden llevar a la muerte. O sea, que no es que estamos hablando de que, bueno, con un trastorno de la alimentación me curo rápido y ya está. Sí, te puedes curar, te puedes mejorar y todo, pero es que eso te puede llevar a la muerte. Entonces es muy delicado, es muy complicado. Hay muchas cosas, evidentemente, que tienen que ver con esto, que influyen en todo esto, pero mi función como nutricionista y tu papel como psicólogo en este caso también siempre es intentar preservar la salud de la gente. Entonces, pues yo siempre a los bailarines aconsejaré eso. Intenta llegar a lo que quieres llegar, pero cuida tu salud, acepta las limitaciones, acepta que puede que sí o que puede que no llegues al objetivo que quieres, intenta no frustrarte en el caso de que no suceda, pero sobre todo, intenta preservar tu salud. Evitar llegar a un trastorno de la alimentación, evitar comprometerte, evitar que puedan aparecer complicaciones a largo plazo. Eso sería, vamos, lo fundamental en cualquier caso, no solo en los bailarines, en todos los artistas en general, porque sé que la industria es muy exigente en ese sentido. Sí, totalmente. Y yo creo que en este punto es importante hablar de la tolerancia a la frustración, porque, o sea, está bien plantearte de repente, bueno, me pidieron llegar a un peso, ¿no? O la exigencia es que llegue a un peso. Pero si no puedes llegar a un peso específico, porque tu cuerpo no da para ese peso específico, no se puede hacer algo específico, tolerar esa frustración, ¿no? Porque eso no significa que tu sueño se acabó, no significa que tu carrera está arruinada, no significa que no vas a poder bailar, ¿no? O sea, hay como que resignificar este tipo de cosas y decir, mira, o sea, no importa que tanto te han repetido a ti desde que eres niña, que tienes que estar extremadamente delgada, o sea, porque no es un requisito para bailar, o sea, legalmente hablando, ¿no? O sea, es algo que te dicen muchísimo los profesores y ves a las bailarinas y son súper delgadas, pero no es un requisito para bailar, ¿no? Entonces, y si tú eres talentoso o talentosa, ¿sabes? Si eres apasionada, o sea, al final el éxito llega, o sea, al final el éxito llega y siempre vamos a tener trabajo y siempre vamos a conseguir la forma de avanzar, pero es muy importante no renunciar a nuestros sueños porque a lo mejor, bueno, es que es muy difícil mantener un peso, ¿no? O cuando tenemos que ver esto de comer saludable, ¿no? De lo que hablábamos del balance energético, ¿no? De que sea neutro, de alimentación intuitiva, que lo llamaste el otro día. Sí. Me gusta mucho esa frase de alimentación intuitiva, porque no es algo sobreexigente y no es algo que te clasifica, no es algo que te pone por pesos, ¿no? Y es algo que tampoco deriva en una obsesión, porque es lo que comentabas antes, cuando te ponen, bueno, tienes que pesar tanto, entonces te ponen una dieta súper restrictiva, entonces todo es por peso, todo es por una cantidad muy específica, y es horrible, es horrible. Yo una vez hice una dieta, porque me la mandó un nutricionista, un endocrino que se cree nutricionista, el endocrino, y entonces me mandó una dieta muy específica con unos pesos muy concretos y mi mamá estaba obsesionada sacándome todos los pesos y yo no le paraba nada. O sea, yo comía todo lo que no podía comer, o sea, esta dieta fue un desastre para mí, pero era un fastidio, ¿no? Porque era medir. Yo decía, pero ¿qué importa si son 100 gramos de pollo en vez de 120, ¿no? O son 130 en vez de 120. Sí. O, no sé, para mí era como súper exagerado. Y al final,
he visto personas que a partir de eso también se obsesionan, como que no, esto no son 120 gramos de pollo, o sea, tengo que quitar. Y es como, pero no te vas a morir por 10 gramos más, o sea, no sé, creo que es un tema Sí, porque se súper, produce súper una importante. obsesión, sin duda, se produce una obsesión y tienes que intentar estar en ese estándar. Y cabe destacar que esas dietas de pesos tan estrictos y tan cerrados son muy anticuadas. Eso hoy en día sabemos que no sirve para nada, porque 10 calorías más, 10 calorías menos o 10 gramos más o menos realmente no tienen un impacto real a nivel de metabolismo, ¿no? O sea, sí, es un concepto, digamos, muy antiguo. Ya la nutrición, realmente la nutrición de hoy en día no se maneja así. La mayoría de los nutricionistas ya estamos realmente muy concientizados en ese sentido e intentamos siempre trabajar con la alimentación intuitiva porque va de la mano de lo que te decía antes de las sensaciones de hambre y saciedad. Si yo tengo rutinas establecidas y si yo tengo buenos hábitos en general, es decir, si yo sé que tengo que comer frutas y vegetales, porque es verdad que una persona que no tiene buenos hábitos, no le puedes decir, lleva una alimentación intuitiva, porque es saludable para tu cuerpo. Porque, ajá, ¿y qué es eso? Para mí intuitivo es que me tomo un refresco a cada rato o que me como unas patatas fritas. Para mí eso es intuitivo. Mm, Y está bien, es basar esa intuición en conocimiento. Es basar esa intuición en que yo entiendo y me gusta comer vegetales, como frutas todos los días, como alimentos integrales, como grasas que son de buena calidad nutricional, y por eso es que yo trabajo lo que te decía, mis tratamientos en fases. Lo primero son rutinas, hábitos, que te acostumbres a eso y ya luego entendiendo qué es realmente alimentación saludable y cómo llevarlo y que además te guste llevar una alimentación saludable, o sea, porque comer frutas y vegetales no puede ser una obligación, ¿sabes? Realmente te tiene mm, que gustar, tienes que disfrutarlo, ¿no? Y también entendiendo cuándo tienes hambre real, cuándo tienes hambre emocional, cuando mm, estás suficientemente saciado, ¿ok? Para parar de comer, es a partir de allí en que tú puedes empezar a instaurar una alimentación intuitiva y vivir el resto de tu vida con una alimentación intuitiva, entendiendo tus limitaciones, aceptando que hay momentos en que no comerás saludable, hay momentos en que te irás de vacaciones y tu dieta y tu rutina cambiarán, entendiendo que son situaciones puntuales, momentáneas, y que luego puedes volver a la normalidad y a ese estilo de vida saludable que estás intentando incorporar, respetando tu alimentación intuitiva mm, y todas tus sensaciones. Entonces la idea siempre es apostar a eso, a una alimentación intuitiva, sin estar contando hidratos de carbono, proteínas y grasas y me comí 10 gramos más o 10 gramos menos, porque al final vivir tu vida entera en eso no es bueno para nadie. Y si no aprendes a comer y estás constantemente visitando al nutricionista cada año o cada 2 años para que te ponga una dieta nueva y al final no aprendes a comer, sino que sigues patrones o indicaciones cerradas, es que al final vas a pasar toda tu vida en este bucle. O sea, como me mm, como los 120 gramos de pollo, paso 2 meses así, me frustro porque no llego a mis objetivos, abandono, pasan 3 meses, me vuelvo a frustrar por el estado en el que estoy, vuelvo a ir al nutricionista, me vuelven a poner los 120 gramos de pollo y así es que te pasas la vida en un bucle total. Y una de los testimonios que puse en mi libro, que puse de testimonios al inicio, son de pacientes que cuando yo les preguntaba en la historia clínica, en la anamnesis, yo siempre incluyo esta pregunta: ¿cuántas dietas has hecho anteriormente? Y la mayoría de la gente me dice, un montón. Mira, hice la de Herbalife, hice la de los puntos, hice la de las no sé qué. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo has podido vivir todos estos años en restricciones, en angustia, en estrés, en frustración, en no sé qué? O sea, que no es saludable mentalmente ni tampoco para tu cuerpo, mm, digamos, a nivel corporal. Entonces, digamos que el objetivo macro siempre es, y lo ideal, que tú puedas llevar una alimentación intuitiva que te permita estar en la composición corporal en la que estás destinado a estar por el resto de tu vida y que eso te haga feliz, te haga sentir cómoda, porque también es verdad que hay gente que con exceso de peso o siendo muy delgadas no consiguen sentirse cómodas con su propio cuerpo. Y hay gente incluso mm, que me ha referido esta emoción como de, es que odio mi cuerpo, es que me veo al espejo y no me gusta para nada lo que veo. Entonces también hay mucho de aceptar cómo eres, hasta dónde puedes llegar, aceptar tus límites, aceptar todo esto para poder vivir
en una alimentación intuitiva pero saludable y que eso al final lo puedas hacer por el resto de tu vida. Y si eres bailarina, pues evidentemente tendrás un gasto energético mucho mayor o como cualquier deportista, digamos en este caso, incluso los actores y las actrices, porque al final tantas horas de trabajo, tantas horas de inversión de tiempo y de energía y tantas horas de ensayo y no sé qué, al final conllevan también un gasto energético. Y tienes que saber en qué momento cubrir ese gasto y necesitarás comer un poco más, pero tienes que entender por qué. ¿Por qué tienes esas sensaciones? ¿Por qué tienes ese hambre? ¿Por qué necesitas comer más? ¿Por qué estás gastando más? Me pasa mucho cuando ponemos planes de alimentación para deportistas que hay que poner 2 o 3 tipos de dieta. Hay una dieta intuitiva, normal y saludable para tu vida normal. Hay una dieta cuando estás en precompetición y hay un tipo de dieta cuando estás en competición como tal. Porque cuando estás en precompetición tienes un gasto energético mayor, son muchísimas horas de entreno, gastas mucha energía, necesitas reponerlo para estar saludable y para estar en condiciones. Y cuando estás en competencia, lo mismo. A lo mejor algunos deportistas tendrán que hacer cargas de hidratos de carbono, algunos tendrán que comer más o menos proteínas para ese deporte puntualmente y tienes que llevar una dieta en ese momento de tu vida y tienes que saber por qué, para qué, cuáles son los objetivos y qué es lo que vas a conseguir. Y en el caso de los artistas es que pasa exactamente lo mismo. Entonces es importante entender cómo funciona nuestro cuerpo, entender en qué momento o en qué temporada o época de tu trabajo estás y qué necesitas en ese momento puntual y que eso también se entienda que son cosas momentáneas y que luego puedes volver a tener tu dieta saludable, intuitiva y disfrutarlo, porque además de todo, lo que hay que entender y saber y no sé qué, es aprender a disfrutar del proceso, es aprender a disfrutar que me comí un helado, es aprender a disfrutar que me puedo tomar una copa de vino sin sentirme mal, sin sentirme culpable, es aprender a disfrutar cuando haces actividad física y haces ejercicio, pero también aprender a disfrutar cuando te tiras en el sofá todo el día a ver Netflix porque no te apetece hacer ejercicio y no sentirte culpable por eso. Porque todo eso es importante entenderlo, procesarlo para vivir una vida plena. Es lo que yo digo, yo intento siempre poner tratamientos de 3 meses es el máximo conmigo. A mí un paciente no me ve más de 3 meses. Y después es que vivas tu vida feliz, tranquila, sin preocupación ninguna. Qué maravilla. Me parece súper bonito escucharte, y te repito, ¿no? Escuchar a una profesional diciéndole a la gente, te puedes dar el gusto de comerte un helado, ¿sabes? Y no pasa nada, ¿no? Y no tienes por qué sentirte culpable. Y además es algo que para las personas que sí se sienten culpables por comerse un helado o que tienen estos atracones, pues obviamente sí los invitamos a visitar un psicólogo, ¿no? Un especialista para abordar todo lo que hay detrás bueno, de esos atracones o de ese hambre emocional, ¿no? Como describimos antes, porque es súper importante abordarlo, ¿no? Y es muy importante también priorizar la salud, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿tienes algunos consejos para priorizar lo que es la salud? Sí, pues a nivel general, digamos que las indicaciones son específicas para cada persona, ¿no? Dependiendo del estilo de vida de cada quien, pues obviamente algunas personas tendrán mayores necesidades energéticas o nutricionales que otras, algunas necesitarán hacer mayor actividad física que otras, pues bueno, cada caso, digamos, es un mundo y tendrá recomendaciones o indicaciones puntuales para ese caso, para esa persona y para su estilo de vida. Pero yo digo siempre en general, las recomendaciones que, digamos, todas las organizaciones de salud dan y los médicos en general y todos los nutricionistas, y tiene que ver mucho con una alimentación completa, variada, nutritiva, equilibrada, ¿no? Entender que en cada comida debes incluir, digamos, todos los grupos de alimentos, tienes que incluir siempre hidratos de carbono, tienes que incluir proteínas de origen animal o vegetal, independientemente si eres vegano o no vegano, incluir proteínas, incluir grasas que sean de buena calidad, intentar siempre consumir frutas y vegetales, hacer esto todos los días, hacer actividad física, sea para un objetivo puntual o no, siempre saludable para nuestro corazón y para nuestra salud cardiovascular, pues hacer ejercicio todos los días o la mayoría de los días de la semana, intentar beber suficiente agua, comer alimentos integrales, intentar reducir el consumo de azúcar, que esto también es súper importante
somos unos comedores excesivos de azúcar, no de forma consciente en todos los casos, pero de forma inconsciente en todo lo que compramos, consumimos azúcares, entonces intentar también por allí disminuir un poquito el consumo de azúcares, aumentar el consumo de fibra y bueno, siempre hacerte tus revisiones médicas pues para abordar cualquier situación por la que estés pasando a nivel de salud, ¿no? Y sobre todo, digamos, no, o sea, intentar no pasar por encima de las sensaciones, de los síntomas, de las emociones. Si te duele la cabeza es por algo, si te duele una pierna es por algo, si algo no está funcionando bien, intenta buscar al especialista adecuado para, para tratar ese síntoma o eso que estés teniendo, sea a nivel físico o sea a nivel emocional. Intentar entender, estoy muy preocupada por mi comida, te estás preocupando demasiado por lo que estás comiendo, te estás sintiendo culpable por lo que estás comiendo, estás teniendo una obsesión en cuanto a las cantidades, en las porciones, estás constantemente contando calorías, contando gramos, contando aportes, o sea, a nivel físico y a nivel emocional, si hay cambios o si está pasando algo, hay que buscar al profesional adecuado e intentar abordarlo. Para tener salud, sobre todo, que es lo que siempre digo, priorizar salud, pero sobre todo para vivir tranquila y feliz. No hay nada más divino que comer lo que te gusta en el momento que te gusta y de la forma que te gusta. Y si eso es saludable para ti, para tu cuerpo y para tu mente, pues mira, es que no hay nada mejor que eso, ¿no? Y sobre todo Claro. si puedes de alguna forma desarrollarte cada vez mejor a nivel profesional en lo que tú estés haciendo y que ese estilo de vida saludable o como tú lo lleves te permita seguirte desarrollando en tu actividad, pues mira, maravilloso. Y si en algún momento tienes que poner límites respecto a tu cuerpo y a tu salud, ponlo, porque nadie es dueño de tu cuerpo sino tú mismo, nadie es dueño de tus sensaciones sino tú mismo. Y si yo tengo que condicionarme para estar en un papel o tengo que condicionarme para ser el mejor bailarín o la mejor bailarina, pues bueno, yo tengo que saber en qué momento poner límites para eso. También a su vez tengo que entender cuándo tengo limitaciones o cuándo no tengo suficientes habilidades o aptitudes para X cosas. Entonces eso también es súper importante. A nivel físico y nutricional, pues eso, una dieta variada, nutricionalmente completa, equilibrada, y a nivel emocional, pues todo lo que te pueda estar perturbando, pues generando incomodidad o generando estrés adicional o lo que sea, pues abordarlo siempre con un profesional. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y quería agregar que tener una buena alimentación también es súper beneficioso para la salud mental, ¿no? O sea, no solo el término nutricional es de lo que necesita nuestro cuerpo, pero también es muy importante dentro de la salud mental, ¿no? En el control de los estados de ánimo, en esa estabilización, que es algo que está muy presente en los artistas. O sea, los artistas tienen una tendencia hacia los estados de ansiedad y los estados depresivos, ¿no? Y es algo que es muy curioso porque está muy presente en artistas. Y entonces, por eso también me parecía muy importante hablar del tema de la nutrición, porque la nutrición es tan fundamental en esta estabilidad, ¿no? O sea, no solo el ejercicio, que el ejercicio también ayuda muchísimo, pero para el tema de controlar ansiedad y depresión, pues también es súper importante, Sí. ¿no? Y Entonces, para el no descanso, sé si, que a veces ajá, no lo pensamos, pero es que hasta para el descanso es súper importante la alimentación. Una persona que no se alimenta bien no duerme bien. Y cuando tienes un desgaste físico para bailar, para actuar o para cualquier cosa, necesitas que tu cuerpo reponga energía y descanse. Tu cuerpo necesita descanso, no solamente energía que le puedas dar a nivel de alimentos, sino descanso. Y una buena, digamos, alimentación influye mucho en el descanso. Entonces es eso que tú dices, es entender que la alimentación es fundamental para tu estabilidad física y emocional, en todos los sentidos. totalmente. Ujú. Sí, o sea, creo que al final aquí alguien pone saludos, vida en azul, saludos. Hola. Sí, o sea, creo que es muy importante tenerlo en cuenta y sí me gustaría, bueno, ya para ir cerrando, sí, bueno, preguntarte como nutricionista, ¿qué mensaje le dejarías a los artistas en general, ¿no? Que tengan o no que subir o bajar de peso o mantener un peso, ¿qué les quisieras recomendar?
Pues eso, a nivel nutricional siempre priorizar en la salud. O sea, yo creo que ese macro consejo abarca muchas cosas y cuando hablo de priorizar en salud es en salud física y en salud mental, ¿no? En todos los sentidos. Pon siempre límites. No puedes acceder a todo lo que te piden porque todos tenemos que entender cómo es la industria de la actuación, la industria del baile, del deporte incluso, o sea, en todo sentido, para tener mejores oportunidades a veces nos exigen mucho más de lo que podemos dar o de lo que realmente queremos dar. A veces lo hacemos condicionados y realmente no queremos hacerlo. O sea, a veces me pueden pedir perder peso excesivamente y yo lo voy a hacer porque eso me está condicionando a llegar a un punto más alto en mi carrera profesional. Pero realmente dentro de mi corazón y de mi cuerpo y de mi mente no quiero hacerlo. Entonces prioriza, porque pues es que tu salud es lo primero y si tú no tienes salud y no tienes estabilidad emocional, es que no vas a poder avanzar, independientemente que llegues a tener el cuerpo o la composición corporal que están pidiendo que tengas. Si emocionalmente no estás bien o si al final recurres a un trastorno de la alimentación por no haber hecho bien el proceso de pérdida, de ganancia de peso o de lo que sea, es que al final te vas a enfermar y no vas a poder ni siquiera continuar con tu carrera, con tu profesión. Entonces, mi macro consejo siempre va a ser prioriza tu salud, con tus límites, acepta tus limitaciones también, acepta tus debilidades porque todos las tenemos, trabaja duro en eso que quieras conseguir, pero búscate siempre el apoyo de los profesionales que te puedan permitir llegar a ese objetivo de la forma más beneficiosa para ti, para tu cuerpo y para tu salud. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Javi, por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a Ay, las personas que gracias nos a han ti. visto y gracias a los que nos van a ver en diferido. Sí. Y de verdad que ha sido súper interesante. Me encanta hablar contigo, bueno, escucharte, ¿no? Porque creo que es un tema súper importante. Y de verdad, muchísimas gracias. Que pases muy buenas tardes, noches. Así que Igualmente, gracias a ti por la invitación y bueno, por hacerme sacar este corazoncito de artista también, que me encanta todo este mundo de la actuación, del baile, de las artes, todo esto me encanta. Y realmente es una población con la que no trabajo demasiado, con la que no tengo demasiado contacto, pero que me encanta y que siempre estoy muy dispuesta a apoyar y ayudar. Entonces, gracias por hacerme llegar a eso y que también me has hecho mirarte de los lives, todos que has hecho con todo ese montón de gente maravillosa que me han encantado y que si no hubiese hecho eh, eso, a lo mejor no lo hubiera visto. Así que gracias también. Y nada, encantada que cuando quieras hacemos otro live y tocamos otros temas también. maravilloso. Pues muchísimas gracias. Te mando Gracias un a besito ti. Un enorme. besito. Adiós. Adiós.